corredores matriculados en todo Entre Ríos y vamos a charlar con el vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos. Así es, José María Armándola, lo tenemos en comunicación y bueno, el agradecimiento obviamente por este tiempo para poder hablar de un tema muy candente de hace muy poquito y que bueno, para la situación que vive el país con esta situación de necesidad habitacional, obviamente hablar con el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, por ahí nos resulta la verdad que muy interesante. José María, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Pero muy bien. Gracias a vos por llamar. No, por favor, gracias a usted por este tiempo. Usted sabe que, bueno, habíamos dejado un poco pasar desde el mes de julio, primero que saliera la ley, que se regulara un poco también, bueno, y ya nos hizo ruido un poco en el arranque de semana porque algunos medios a nivel nacional habían empezado por ahí a analizar un poco ciertas situaciones irregulares que se van dando por parte de los inquilinos, el nerviosismo por parte de los locatarios también de la aplicación de esta nueva ley. Y dijimos, bueno, vamos a ver en Entre Ríos cómo se está manejando el colegio y bueno, cómo es un poco el arranque de la utilización de esta nueva ley a partir de julio. Sí, en cuanto a la ley, nosotros no vemos que ha habido grandes cambios. Seguimos diciendo lo que decíamos antes de que se promulgara la ley, que no era necesario cambiar ninguna regla de juego porque el mercado locativo venía funcionando bien, sin problemas. Había sido modificada la ley en el 2015 con la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial. Fue reformulado todas las reglas de juego del mercado locativo y yo creo que tuvieron un gran acierto, o sea que toda esa legislación produjo que todo funcionara sin ningún tipo de inconveniente y que no haya ningún conflicto entre locador y locatario. Eso es una aclaración muy válida porque por ahí también se dice que hace 30 años que no se toca la legislación, cosa que es falso. Porque fue estudiada y junto con el nuevo Código Civil, durante el Código Civil se analizó antes de modificarse durante 2 décadas prácticamente, y bueno, y ahí vino incluido todas las modificaciones al mercado locativo, cosa que fueron, yo creo que estamos muy de acuerdo con el mercado, con el nuevo Código Civil y Comercial, y quisiéramos que hubiese continuado así. De todas maneras, la nueva ley no ha traído grandes modificaciones más allá de prolongar los contratos. Ese es el tema un poquito más, no digo conflictivo, pero que puede generar el mayor de los cambios. Pero debido al contexto nuestro, o sea que si nosotros tendríamos estabilidad económica, claro. No importa a cuántos años contratemos, pero cuando más incertidumbre hay en la economía, y bueno, al contratar a largo plazo, por supuesto que eso genera dudas, no solo en el locador, sino también en el locatario, porque no sabe cuánto va a estar pagando el tercer año, por ejemplo, nadie lo sabe. Nos preguntan, la gente está acostumbrada a que se paguen los aumentos, es decir, este año pagabas tanto, el otro año pagabas tanto, y por ahí casi te diría que nos increpan diciéndome, pero ¿cuánto voy a pagar el segundo año? Digo, no lo sabemos, porque eso va a salir del índice que dé el Banco Central dentro de un año. Bien, ahí está obviamente toda esta cuestión que, bueno, por un lado se analiza en cuanto al tiempo, lo que usted estaba manifestando, que bueno, la incertidumbre detrás de todo esto es muy difícil y encima en un contrato de 3 años. Eso por allí que hace un poco también a esta problemática. ¿Cómo ha sido visto? Te agrego algo, ya tenemos 2 o 3 meses de experiencia en la aplicación de la ley y bueno, los contratos ahora el 30 de septiembre deberían poder renovarse porque están congelados por el decreto 320. Claro. Son los inquilinos los que nos plantean que quieren hacer contratos más cortos, no los propietarios. Claro. Y o sea, hay un planteamiento en algunas notas que he visto también de esta cuestión de los reclamos que se están haciendo porque supuestamente algunos locatarios están intentando hacer contratos con fechas anteriores a la ley, un poco como para tratar de amortiguar, digamos, todo el efecto que puede llegar. Encima un efecto que puede llegar a traer lo que va a ser el 2021 en adelante, ¿no? Sí, en ese aspecto nosotros no estamos de acuerdo. La ley, sea buena o sea mala, traiga buenas o malas consecuencias, está hecha para cumplirse. En todo caso habrá que hablar con los legisladores y bueno, y buscarle alguna alternativa dentro del sistema, no
no por afuera del sistema. No, en ese caso nosotros no avalamos ese tipo de conducta de ninguna manera. Bien. ¿Cómo han visto esta posibilidad de que el inquilino pueda llegar a aportar? O sea, le da un poco más de facilidades, ¿no?, en cuanto a las garantías también, que es una de las cuestiones más difíciles que tiene el inquilino al momento de alquilar, ¿no? Más que nada hablando en las grandes ciudades, por allí en las ciudades más pequeñas es como un poco más flexible esta cuestión de las garantías, pero en las grandes ciudades es como bastante rígido esto. Cuanto más conocimiento hay entre las partes, obviamente más elástica es la contratación. Eso es lo que vos decís. Cuanto más chica es la ciudad, todo el mundo se conoce, entonces sabe que a uno le podría alquilar de palabra y al otro directamente le tiene que pedir 1000 garantías o no le puede alquilar porque sabe que no le va a cumplir. Pero en cuanto a lo que dice la ley, te da las 5 opciones. Esas 5 opciones ya existían, no fueron creadas por la ley. Y siempre fue tomada la que resulta más fácil para el inquilino, que es la garantía propietaria o el recibo de sueldo como garantía. Esas son las dos que se siguen aplicando prácticamente. Todo el seguro de caución, el aval bancario, todas esas otras garantías, en general no se toman porque tienen costo. Y uno va a tomar un aval bancario y te piden garantía para darte un aval bancario, o sea que es una cuestión redundante. Bien. Vos vas a pedir una garantía porque no tenés garantía y para que te den la garantía tenés que garantizar. Entonces, si estás en condiciones de tomar un aval bancario o un seguro de caución, estás en condiciones de alquilar en forma directa. Ese tipo de instrumentos se usan generalmente, lo usan las empresas cuando aterrizan en un lugar, no conocen a nadie, entonces lo que hacen es tomar un seguro de caución, un aval bancario o una fianza. En realidad siempre existieron. Bien, igualmente estos avales, o sea, los puede tomar una inmobiliaria si viniera un inquilino y dice que tiene algún tipo de estas garantías, o sea, se ven, digamos... Te diría que prefiero esas garantías. Bien, seguro. Estoy 100% seguro de que se va a cobrar si hay algún inconveniente. Bien. ¿Sabe cómo han tomado los inquilinos esto de la prolongación del contrato? O sea, de que ya ahora los contratos antes eran 2 años para lo que eran las propiedades para vivienda y comerciales 3 años. Ahora se ha extendido a 3 años las viviendas. ¿Cómo fue tomado esto? ¿Cómo lo vieron ustedes allí desde el colegio? Sí, es 3 años para todo el mundo. No es algo tremendo que esté provocando una gran problemática. Es algo que genera dudas. Nada más la gente viene y nos plantea. Igualmente firma el contrato, obviamente, pero con las condiciones de acuerdo a la nueva ley. Pero le genera más dudas que certeza el firmar un contrato a 3 años en lugar de 2. El inquilino que cumple y si el locador también cumple con su compromiso, generalmente los contratos se iban renovando y a veces tenemos inquilinos nosotros que hace casi 20 años que están en la misma propiedad. Claro. Y en ese caso no tiene ninguna importancia cuánto diga la ley, a cuántos años tiene que ser el contrato. O sea que cuando hay buena relación, que generalmente la hay, porque el mercado locativo no es un mercado conflictuado, y los inquilinos y propietarios no son enemigos, generalmente hay buena relación y de los dos lados hay buenas personas y personas cumplidoras. Ese inconveniente en realidad no existe. Claro. Por eso siempre volvemos sobre lo mismo. Era totalmente innecesario tocar la ley de locación. Bien. José María, la ley habla de que ahora es obligación de que participe un corredor inmobiliario en la transacción, ¿no?, que se hace para alquilar. Ustedes desde el colegio, porque obviamente hay mucho, más que nada en las pequeñas localidades en donde surge todo por fuera justamente de las inmobiliarias o de los corredores. ¿Va a haber alguna manera de contralor? ¿Se va a buscar que todas las propiedades de alguna manera pasen justamente por un corredor inmobiliario o por una inmobiliaria? Sí, en realidad es el único profesional que puede intervenir en una contratación de este tipo. No quiere decir que vos vayas a alquilarle a tu vecino la casa y no la puedas alquilar vos solo. Sí, claro. Sí podés. O sea, cuando es locatario, el contacto directo, y bueno, no hay ningún problema, como cualquier tipo de contrato entre privados se puede realizar. Lo que sí, ninguna otra profesión está habilitada para actuar para intermediar entre las dos partes. Solamente el corredor público inmobiliario. Y en eso sí,
el ente que controla, que tiene el control de la matrícula y de la ética profesional, es el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios, que lo viene haciendo desde el primer momento. Incluso ha cerrado oficinas de gente que había abierto oficinas y no tenía matrícula habilitante. Hemos tenido ya varios casos en la provincia durante esta última década donde hemos hecho cesar el ejercicio ilegal de la profesión. Estamos permanentemente atentos a eso. Bien. ¿Cómo está el mercado? Bueno, capital de la provincia, obviamente sabemos que las grandes ciudades por allí son... Y la demanda habitacional pero la demanda es una problemática a nivel nacional, ¿no? Que se da con el tema de las viviendas. Puntualmente, ¿cómo está Paraná y cómo ha repercutido un poco esto de la pandemia, ¿no? Los jóvenes, los estudiantes también, muchos que han optado por pegarse la vuelta detrás de todo lo que ha sucedido este año. Sí, en el mercado locativo ha pasado eso, ha pasado de todo. Muchos han vuelto a su casa porque como digo yo, casi es un año sabático en definitiva. Y bueno, han dejado la locación y volverán el año que viene, si Dios quiere, y empiezan toda la actividad como corresponde. En cuanto al mercado de la compraventa, está chato, por supuesto, está muy tranquilo, pero se mueve un poco por el espanto, porque nadie quiere quedarse con los pesos. Claro. Entonces, aquella persona que tiene peso trata de pasar de comprar lo que pueda comprar. Si puede comprar una casa, un departamento, lo hace. Si puede comprar un terreno, lo hace. Si no le alcanza, se compra un auto. Si no le compra el auto, se cambia el televisor, y si no, cambia el celular. Claro. Entonces, el tema es otra vez necesitamos estabilizar nuestra economía. Bien, buen día. Acá tengo un mensaje de la gente que consulta. Sí. Al momento de alquilar, si me piden 2 meses de depósito, dice, porque lo que se entiende, dice que es el equivalente al primer mes de alquiler. Sí. Y bueno, sabemos que sigue habiendo casos, ¿no? De que le piden más meses. Eso es un mes en todo el contrato de locación. Exacto. Un mes en toda la ley, y eso es lo que hay que cumplir. Exactamente. Y si alguien no pide más de eso, bueno, no está cumpliendo con la ley. Bueno, ahí está clarísima. No corresponde, claramente no corresponde. Bien, y en cuanto a las comisiones, que son algunos de los cambios también que ha generado esta nueva ley, que, bueno, obviamente había una cuestión de un número importante al momento de ir a alquilar una propiedad, porque uno se encontraba con 1 o 2 meses anteriormente de la comisión, el ingreso, honorarios, el pago del sellado, la averiguación de garantías. Había toda una cuestión que incrementaba muchísimo al momento de ingresar a una vivienda. ¿Cómo establece la ley esto y qué es lo que el inquilino debe pagar, tiene obligación de pagar al momento de alquilar? Todos esos inconvenientes que te dice pasaban en Capital Federal. Bien. Y como todas las noticias, que todo lo que pasa en Capital Federal pareciera que pasa en todo el país, y en realidad no es así. En Entre Ríos nosotros tenemos los honorarios regulados por ley, o sea, son de orden público, porque la ley 10.377 autoriza a los colegios profesionales a fijar sus honorarios, o sea que están de esa manera, son de orden público. Es el 5% del monto total del contrato. Eso, por supuesto, al prolongarse el contrato se ha incrementado un poco. No exactamente en la misma proporción, porque antes se pactaba, por ejemplo, 10.000 pesos el primer año, 12.000 el segundo, 14.000 el tercero, y te daba una cifra mayor a 10.000 por 36 meses de contrato de hoy. Correcto. Entonces, pero igual es un poquito más, o sea que los honorarios se han incrementado, no en la misma proporción, pero sí se han incrementado por la duración del contrato. Bien. Al igual que el sellado sí, claramente el 50% más. En Entre Ríos, ¿cómo lo estamos solucionando este aumento? Y bueno, financiándole, buscándole la forma de que sea más accesible, y nunca se deja de hacer una transacción por el tema de los honorarios. ¿Los honorarios en Entre Ríos siguen siendo del 5% del total del contrato? El 5% del total del contrato. ¿Y cómo se calcula hoy el total del contrato cuando en realidad tenemos un índice inflacionario y el IPC, todo lo que se va a hacer durante los 3 años, que se desconoce realmente a futuro qué es lo que va a pasar? O sea, se calcula con el primer mes por 36. Ese es el monto del contrato. Después se supone que dentro de un año, cuando ajuste,
el ajuste es la actualización de ese monto, pero como los honorarios se cobran ahora al inicio, no necesitan actualización, estás cobrando sobre el monto inicial nada más. Bien, ¿el porcentaje del sellado de cuánto es? El 1.4% con garantía, el 1.5, perdón, eso era antes, 1.4, 1.5. Bien, ¿a cargo de quién queda esto, los honorarios y el sellado del contrato? Históricamente eso ha sido a cargo del inquilino. A cargo del inquilino. Perfecto. Sí. Y la ley sigue marcando exactamente lo mismo, o sea, sigue esto a cargo, lo debe solventar el inquilino este gasto. Cada provincia, o sea, la ley en ese aspecto no tiene validez nacional, o sea que todo lo que diga la ley se ajusta a las regulaciones provinciales, porque el control de las profesiones está dentro de las facultades no cedidas de las provincias a la nación. Entonces, todas las profesiones liberales deben ajustarse cada una a sus leyes provinciales. En ese aspecto nosotros nos ajustamos a la ley de nuestra provincia. Perfecto, o sea que en Entre Ríos este porcentual lo paga el inquilino. Sí, desde siempre. Perfecto, perfecto, bien. Pues la idea es dejarle claro también, porque por allí fueron llegando algunas consultas y la idea era tratar de aclarar un poco el panorama, detrás obviamente de lo que uno ve en las noticias nacionales, ¿no? Que recién usted lo hacía claro y es una realidad. A veces uno ve reflejadas las noticias de lo que pasa en capital y en el interior no es exactamente lo mismo. Sí. Estamos en contacto con todas las provincias, incluso con provincias de Buenos Aires, y piensan exactamente lo mismo que nosotros, porque provincia de Buenos Aires y Capital Federal por ahí hasta más se quedan pegados uno con otro y ellos mismos se quejan de esta situación. Que lo que pasa en Capital Federal es como que pasa en todo el país y no es así. Es como se dice, hay una Argentina de la General Paz para adentro y otra de la General Paz para afuera. Es verdad. José María, yo por mi parte le pregunto por último, el mercado de compra-venta, ¿cómo se ha dado con el tema de lo que fue el impulso del dólar, ¿no? Un dólar que la última vez que uno tiene recuerdos estaba en 30 y pico, 40 pesos y hoy nos encontramos con un dólar por encima de los 100. Cuando se hacen transacciones inmobiliarias para compra-venta, donde los precios están fijados en dólares, ¿cómo se paga? Yo no tengo dólares, tengo la plata guardada y la verdad que nunca pude comprar dólares, a 200 por mes la verdad que no llego para juntarlo. ¿Cómo hago la transacción? Y bueno, se traduce a peso, se tiene que traducir a peso en el caso de que el vendedor lo acepte. Generalmente se acepta cuando el vendedor ya tiene un destino para su dinero, entonces él lo va pasando y a la vez el que esté en la otra punta lo tiene que volver a aceptar. Todo este tipo de cosas lo que significa es que tenemos nuestras reglas son un poquito complejas. Cuanto más se puedan simplificar esas reglas de juego, más fácil es hacer negocio, facilita las transacciones y la economía funciona muchísimo mejor. Las cosas se hacen, pero con mucho más trabas, mucho más lento. Hay que buscar calzar, que todo quede perfectamente calzado, y eso a veces hace que las operaciones se hagan con muchas complicaciones y a veces que no se hagan. Claro. Entonces, en realidad todo este tipo de cosas juega en contra del movimiento de bienes y servicios en general. Seguro. José María, le agradezco muchísimo por este tiempo, por abrirnos un poco el abanico y la cabeza en cuanto a esto que surgió hace muy poco y que obviamente la gente tiene sus dudas también. Así que le agradezco mucho el tiempo y quedamos en contacto. Seguramente en algún momento, si surge algo referente a esto, lo vamos a molestar nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y quedo a disposición de ustedes dos cuando lo quieran. Muchas gracias. Que tenga buen día, José María. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, hoy estábamos hablando con el vicepresidente de Colegio